Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en historia es la organización religiosa del Tahuantinsuyo. Al inicio del imperio de los incas, o sea, después de la expansión, a inicios de la expansión del imperio de los incas, el dios principal o la divinidad principal ha sido el dios Huiracocha, que en el mundo andino era considerado el creador del mundo y de los seres humanos. Pero con el paso del tiempo, el Inca Pachacútec, en el gobierno del Inca Pachacútec, se produce una reforma religiosa. Él impone el culto al dios Sol como una divinidad oficial, como el dios oficial, y en todos los territorios que él iba conquistando obligó a rendir culto al dios Sol. Ahora, sus divinidades y las huacas locales en los diferentes lugares conquistados han sido respetados, siempre y cuando se tenga al dios Sol como dios principal. También han reverenciado a otras divinidades, como a la luna, o Mamaquilla, a Iyapa o el rayo, a Pachamama o la mamá tierra, al mar o Mamacocha. O sea, han tenido varios dioses, varias divinidades, pero en el Tahuantinsuyo el dios principal ha sido el dios Sol, aunque Huiracocha es un dios mucho más antiguo que el Sol. El Sol también fue impuesto, como les vuelvo a repetir, con Pachacútec. Dentro de las principales divinidades a quienes rendían culto los incas, están muchas y les vamos a mencionar ahora. Las poblaciones andinas han sido politeístas porque veneraban a varios dioses. Ellos rendían culto a los cuerpos celestes, a los accidentes geográficos como los cerros, las montañas, a los lagos, los ríos. Rendían culto también a sus antepasados embalsamados y momificados, a quienes se los llamaban malquis. Hasta a los fenómenos atmosféricos como el rayo rendían culto. ¿Por qué? Porque debido a la importancia de sus actividades agrícolas y la pesca en el área andina, muchos de sus dioses están relacionados con la agricultura, la tierra, la pesca y el mar. Ahora, cada ayllu tenía sus propios dioses locales, sus propias divinidades, por eso se dice que eran politeístas. Pero se dio el caso que algunas divinidades llegó a tener una importancia regional, o también, como se denomina en historia, panandina. Han sido los ayllus andinos muy complejas y han difundido el culto de sus divinidades por extensos lugares, por extensas zonas. Entonces cada ayllu tenía su divinidad, que eran dioses locales, pero también habían otros dioses regionales. Huiracocha era un dios o una divinidad que todos los cronistas y los historiadores confirman. Al inicio solamente existía Huiracocha. Él era el dios que había creado todo en cuanto existe. Por eso Huiracocha era considerado como el único gran autor del universo. Las leyendas decían que él había creado el sol y la luna y les ordenó que iluminaran el día y la luna reina en la noche. También creó los animales y las plantas. No hay mucha diferencia cuando se habla de la creación del hombre, las divinidades, ¿no? La Biblia es una de ellas, ¿no? Entonces, diferencia con el dios andino no hay. En ambas religiones, Huiracocha o Dios crearon al hombre, crearon el sol, la luna, crearon el universo, todo lo que existe fue creado por Huiracocha. Bueno, de religión vamos a hablar más adelante. El otro dios principal después de Huiracocha, impuesto por Pachacútec, fue el dios Inti o el dios Sol. El dios Sol o Teita Inti es una religión o una divinidad todavía moderna si lo comparamos con Huiracocha. El culto al dios Sol se inicia todavía desde los inicios de la expansión del
del dios Sol por todo el Tahuantinsuyo. Dice la historia, Pachacútec hizo esto en agradecimiento por la ayuda que le brindó el dios Sol para derrotar a los chancas. El templo principal del dios Sol o del Inti fue el templo de Coricancha, que estaba ubicado en el Cusco. Pero hubo también otros templos que eran administrados por los incas. Otras divinidades u otros dioses tenemos a la luna o Mamaquilla, considerada la esposa del dios Sol y madre de los incas. El rayo o Illapa era el dios del fuego, de la lluvia, de los truenos. Ellos, la mitología andina dice que eran considerados como una serpiente, donde fue el lugar donde fue venerado fue en la meseta del Collao. Lo imaginaban como un guerrero que producía el trueno al sacudir su onda. El dios Pachacamac ha sido la divinidad más importante de la costa central. El santuario de Pachacamac se encuentra al sur de Lima. La mitología andina pensaba que él manejaba los movimientos telúricos. Su función principal era dar vida a la tierra. A través del movimiento junto con la Pachamama eran considerados dioses del subsuelo o de las profundidades de la tierra. La Pachamama o Mamá Tierra o Mamá Pacha era la divinidad de la fertilidad. Era reconocida con atributos femeninos. De ella dependía el éxito de las cosechas. El Cuichi o Cochi, el arco iris, era un dios castigador o castigadora. Estaba relacionado con atributos vinculados a la fertilidad en los campos, en la agricultura, a la fecundidad de los animales que eran hembras. El dios era entonces Cuichi o Cochi, el arco iris, era una divinidad que estaba vinculada con la fertilidad. Coillur o estrella, se creía en el mundo andino que los animales de la tierra tenían en el cielo un similar, un parecido, y que atendía a la conservación y aumento de ellos aquí en la tierra. Mamacocha o el mar era la divinidad de las aguas, de las lagunas, de los ríos. Era la divinidad o la diosa de las aguas o de las lagunas. Habían otras entidades sagradas para los incas. Dentro de estos seres sagrados o objetos en el mundo andino destacan las conopas o las madres de los alimentos. También los apus, que eran los espíritus de los cerros, de las montañas, a los que se debía rendir culto para que los protejan. También estaban los malquis, que eran los antepasados momificados, que también eran adorados y venerados por los aillos. ¿Y quién era el Uyac Humu o supremo sacerdote? El sumo sacerdote o Uyac Humu era un sacerdote solar. Su nombre Uyac Humu significaba el divino o el hechicero. Tenía facultades de vidente, era siempre un pariente muy próximo al Inca. Era el principal sacerdote incaico. Una de sus principales funciones era velar por el cumplimiento del culto al dios Sol. Él otorgaba licencia para construir templos nuevos. Ordenaba el culto a sus divinidades regionales o de cada ayllo. El papel que desempeñaba este Uyac Humu era el que dirigía el culto al sol y el calendario, y era que cuando moría un inca y le ceñían la mascapaicha al inca nuevo, él era el que se encargaba de hacer ese trabajito de ceñir la mascapaicha al nuevo inca.
En la página 140 de su libro, chicos, tienen ustedes que trabajar la retroalimentación, y en la página 142 verificando el aprendizaje. Hasta aquí llegamos, chicos, y nos vemos en la próxima clase.